Namaste, muy buenas noches. Dios les bendiga. Un concepto que toda persona espiritual debe manejar es el concepto de el Cristo. El Cristo, como tal, muchas veces, de forma incorrecta, se identifica únicamente con personajes históricos que en algún momento manifestaron al Cristo, personificaron al Cristo. Cuando hablamos del Cristo de forma general, estamos hablando de esa energía creadora y promotora del universo que es la misma energía de Dios. El Cristo es Dios, o es la esencia de Dios, o es la conciencia de Dios. El Cristo se dice que es el alfa y el omega, estuvo al principio en la creación del universo y estará hasta el final del universo, y por lo tanto no puede ser un personaje histórico. ¿Okay? El Cristo es una esencia, el Cristo es una energía, el Cristo es una conciencia. A lo largo de la historia, esa conciencia de Dios se ha tenido que manifestar aquí en la tierra. Y la historia más conocida es la historia cristiana, por lo menos aquí en Occidente, de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo simplemente Jesucristo representa la manifestación del Cristo en la persona de Jesús. Por eso se llama Jesús el Cristo o Jesucristo. Cuando esa conciencia de Dios se manifiesta en un ser, ahí tenemos al Hijo de Dios, ahí tenemos al Dios hecho hombre. ¿Okay? Entonces, entender ese concepto que una cosa es el personaje histórico, por ejemplo Jesucristo, que existió en un lugar, en un momento de la historia y en un lugar del planeta, que es que ese personaje es diferente al concepto general del Cristo, es importantísimo para aclarar muchas cosas a una persona que realmente se quiera ser espiritual, se diga espiritual. El mismo Jesucristo, o hablando como el Cristo, él mismo prometió que iba a volver. De hecho, muchas fracciones cristianas avalan, esperan la venida del Cristo. ¿Pero es la venida de quién? ¿De Jesús el Cristo? No. Es la venida del Cristo manifestada en otra persona. ¿Ok? El personaje histórico de Jesús, el Cristo de Jesucristo, ya está en el cielo. Ahora el Cristo ha de volver, pero volverá manifestado probablemente en otra persona. Es una idea a lo mejor que parece extraña, una idea a lo mejor futurista que parece extraña, pero es que eso ha pasado en la historia anterior. Por ejemplo, en el hinduismo existe el equivalente o existe parte de la historia donde esa conciencia de Dios, con otro nombre, se tuvo que manifestar en la tierra. Y entonces reconocemos al Señor Krishna. Cuando hablamos de Krishna, también hablamos de ese Dios que se hace hombre, ese Dios que toma carne para poder enseñar a seres encarnados. Entonces Jesucristo, o la manifestación, mejor dicho, de Cristo, no es un fenómeno único, no fue un fenómeno único en el mundo y tampoco será el último. ¿Okay? Es una necesidad que tiene Dios. Cristo entonces es esa conciencia de Dios que de tanto en vez, cuando, como dice el hinduismo, cuando la irreligión domina la tierra, la conciencia de Dios tiene que bajar, tiene que encarnar en un ser humano, en un hombre, y allí se vuelve lo que llaman en el hinduismo un avatar.
avatar. Es esa manifestación de Dios. Y allí tenemos a los personajes históricos. Allí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, ahí tenemos a nuestro Señor Krishna, y quién sabe los anteriores y quién nombra los posteriores. ¿Okay? Esta identificación del Cristo como algo etéreo, como algo general, como algo mayor, creación del universo alfa y omega, y la diferenciación entre los personajes históricos es categórico. Cuando nosotros decimos que trabajamos, por decirlo de alguna manera, con el Cristo, trabajamos es con la enseñanza, más allá de trabajar con alguna aparición de Cristo en la historia. La enseñanza, si uno estudia un poco la enseñanza de lo que fue nuestro Señor Jesucristo y la enseñanza que representó el Señor Krishna, cuando uno la estudia desde la profundidad necesaria, uno se da cuenta que las enseñanzas son exactamente las mismas. Las enseñanzas son del Cristo, no son enseñanzas de Jesucristo y no son enseñanzas del Señor Krishna, son enseñanzas del Cristo. Si el Cristo es Dios, por supuesto que Él tiene que enseñar la forma de volver a Él, ¿okay? De volver a Dios. Muchas veces personas, cuando se les dice simplemente Cristo, ya tienen la idea de Jesucristo, de la cruz, de la crucifixión, pero no, esa cruz y crucifixión le ocurrió a Jesús el Cristo. Le ocurrió al ser humano que en ese momento histórico encarnó al Cristo como conciencia de Dios. Entonces es bien bonito comenzar a entender la diferencia entre el personaje histórico, Jesucristo, el Señor Krishna o cualquier otro, y el concepto del Cristo como la misma conciencia de Dios.